Bueno, hola, primero que nada, feliz año a todas las personas. Simplemente quiero compartirles como una experiencia. La he pensado de la siguiente manera, ¿no? De hecho, así está el título. Más que hablar de mi caso en particular, porque se está dirimiendo, es compartir lo que ha significado para mí la activación de una política pública que es el protocolo HAS o protocolo pues para prevenir, ¿no? Y sancionar eh, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral dentro del Instituto Nacional Electoral o INE. Para esto primero pues les comparto lo que pienso que como un antecedente o contexto. Pues yo durante antes de aplicarlo como usuaria, acompañé en diversos momentos de mi vida, algunos casos, de hecho previamente ya era una activa difusora de este protocolo, pues pensando quizá ilusamente pues que era una herramienta, ¿no? Que había surgido de las exigencias de la base trabajadora y que pues nos iba a ayudar en un momento dado, ¿no? Cuando las primeras personas que se sienten violentadas y quieren activarlo, pues acuden a mí. En algún momento de mi carrera profesional, pues yo las acompañé y en ese sentido practico como antecedente que pues acompañé como, siendo testiga, inclusive yo me propuse en algunos casos como testiga de personas que estaban siendo pues eh, estaban iniciando estos protocolos como víctimas de denuncia por acoso u hostigamiento sexual o laboral. Eh, y en esos diversos acompañamientos pues me tocó ver que pues no era requerida yo como testiga, o sea, mi testimonio no era requerido. Eh, a veces sentía que la suplencia de la queja no se implementaba, yo no hacía asesoría jurídica, simplemente daba como a contención moral porque acudían conmigo. Decían, oiga, usted estuvo difundiendo, ¿no? Y no sé cómo aplicarlo. Entonces, en todos los casos me tocó ver pues que las personas denunciadas nunca fueran sancionadas. De hecho, me tocó ver, así lo prevé el protocolo, que en la etapa de conciliación, pues se llegaron a una conciliación donde la víctima a veces me llegaba a mencionar que no se sentía como una conciliación justa, porque había una jerarquía de poder, ¿no? Generalmente la persona denunciada era una persona con una jerarquía de poder, un lugar jerárquico superior. En otros casos, pues les hacían como ciertas propuestas como, bueno, mira, no denuncies y te mandamos a otro lugar, tal persona promete ya no molestarte, pero al final las personas, a mí particularmente a las que acompañé, pues me decían que eso se sentían como desprotegidas en unos momentos de vulnerabilidad muy grandes. Gracias Laura Romo que te conectas. Cualquier pregunta, pues estoy a la orden. Entonces, partiendo de este contexto, yo inicio la aplicación del protocolo y esto es justamente a partir de mi renuncia el 31 de mayo de 2021, el año pasado, por violencia institucional. No voy a entrar tanto a los casos, ya hice un video al respecto y más que nada quiero compartir lo que ha sido mi aprendizaje. Primero que nada porque soy una persona que he estudiado, gracias a mi hermano Luis David Garza por conectarse, porque soy una persona que me he especializado en estudiar violencias de género, me he especializado en desarrollo de políticas públicas para prevenir el tema de violencias de género, para favorecer políticas de igualdad y de inclusión, y el tema de las violencias de género y entre otras pues es algo importante y creo que una política que pretenda favorecer o proteger a grupos que son violentados, más si son históricamente vulnerados, y no esté bien implementada, creo que es una política además de fallida. eh, Creo que puede tener consecuencias más lamentables que si no se toman en cuenta no podremos hablar de ellas, ¿no? Entonces, justamente yo el 31 de mayo hago mi renuncia haciendo pues señalando que renuncio por una cuestión de salud, ¿no? Y denunciando violencia institucional, específicamente ciertas personas. Yo realmente en ese momento no estaba en una cuestión de salud eh, ideal y sin embargo, pues yo no sé quién o por qué medio fue que me llega
una solicitud del órgano de control interno en donde me dice que, bueno, si tú estás diciendo que tienes violencia institucional, pues tienes tantos días de hacer las demandas correspondientes si no se aplicaba la normatividad, ¿no? O sea, yo me sentía como de víctima a perseguida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me di a la tarea con el apoyo de muchas personas que estimo mucho, ¿no? No voy a dar nombres, pero ya saben quiénes son. Pues me ayudaron a levantarme moralmente, emocionalmente, y pues hacer tanto la denuncia ante el órgano de control interno como la activación del protocolo HAS. Entonces esto se realiza en los primeros 15 días del mes de junio de 2019. Justamente derivado de que yo inclusive pues les denunciaba que no quería vivir violencia al momento con todos los trámites relacionados con mi finiquito, pues también pedía unas medidas cautelares que nunca se implementaron. De hecho, en realidad mi finiquito termina dándomelo como casi 2 meses después, ¿no? Lo cual a mí me pareció como que muy grave. Lo expuse en mis redes sociales. Lo más lamentable inclusive fue, por ejemplo, yo trabajé en proceso electoral, todo el proceso electoral, y solamente por renunciar 15 días antes del que se pagaba el bono, pues me dijeron que yo ya no se me podía cubrir la parte proporcional, lo cual yo exigí y se me dijo que no, lo cual me parece que violenta, ¿no? Derechos humanos, porque se supone que el bono de proceso electoral suple las horas extras que trabajamos, entonces eso se perdió. Igual si hay alguna persona que me pueda asesorar al respecto, pues se agradece la asesoría. El punto es que con respecto al protocolo HAS, pues el protocolo habla de medidas cautelares, apoyo psicológico, que en ningún momento se activó, a pesar de que en mi renuncia, está pasando un avión, pues señalaba que había unas razones de salud. De hecho, yo tuve que solicitarlo por correo reiteradamente, pues ese apoyo y ese acompañamiento, el cual pues requirió, si no mal no recuerdo, de 2 sesiones largas. Muchas de ellas no se pudieran, eran muy largas porque realmente yo me tenían que hacer una contención emocional derivado de la situación en la que estaba. Y al final, pues prácticamente lo único que yo lo sentí así, y así pues esta obra en expediente pues no fue realmente para contenerme ni para asegurarme que yo estuviera bien de salud, sino para hacer un diagnóstico que a la postre sirvió como para, pues más bien deslegitimar mi denuncia, ¿no? Lo cual, pues en su momento también, pues yo señalé que pues eso no me parecía correcto, ¿no? Dentro de los procedimientos, porque pues más que sentir que yo me sintiera respaldada, pues parecía que todo el procedimiento era como para verificar o deslegitimar la denuncia de una víctima, y en cambio los testimonios de la persona denunciada, pues aparentemente eran tomados en cuenta, ahora sí que sin un proceso de escrutinio como el que pasaba con lo que yo decía como víctima, a pesar de que ya se había documentado un daño. Y de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, cuando eres parte de un grupo históricamente vulnerado, si te documenta un daño y al mismo tiempo ciertas ilegalidades, pues pues la carga de la prueba se invierte. Y justamente yo documentaba pues ciertas omisiones de la función pública de las personas denunciadas, así como algunos actos y manifestaciones o comunicaciones que consideraba impropias e incluso agresivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, considero que el procedimiento, y lo digo para las personas que lo quieran utilizar, lo tomen en cuenta, y para las personas que tienen la posibilidad de hacer recomendaciones o reconstruir ese u otros, pues también tomen en cuenta como pues estas experiencias que a veces no compartimos quienes estamos de este lado, ¿no? Como personas que hemos sido víctimas de alguna situación de violencia o acoso laboral o sexual dentro del espacio laboral. Entonces, primero que nada, fue muy lento. A mí, una de las personas en redes sociales, yo llegué a recibir la pregunta de por qué no había pues denunciado sin renunciar. Y yo no recuerdo si le contesté a esta persona, pero no lo hice, primero por la experiencia que yo ya tenía, y segundo porque pues sabía
que no iba a obtener un procedimiento expedito, ¿no? Ni rápido. Entonces, gracias Eduardo López por conectarte. Y pues mi situación de salud, pues no sabía yo que me iba a impedir pues continuar pues, de una manera estable, al mismo tiempo que yo quería pues realizar dicho procedimiento, y sabiendo que iba a haber unas consecuencias y represalias como los hubo con algunas personas que fueron colaboradoras conmigo y que fueron parte de las denuncias que hicimos, ¿no? Entonces yo hago la denuncia, inició como en junio, a principios de junio, todo junio y parte de julio me hacen como mi acompañamiento terapéutico, insisto, que era una psicoanálisis freudiana, pero realmente no fue como, quiero asegurarme que estés bien, ¿no? De hecho, fue más bien, las 2 sesiones o las sesiones que se alargaron fueron porque no podían yo no me podía contener, entonces pues no podía sacar la información, ¿no? De hecho, yo lo sentía. Y obviamente, al mismo tiempo, pues yo estaba tomando terapia por otra parte, lo que me permitió salir rápido de los grados de ansiedad que yo tenía y vivía. Y pues bueno, en su momento cuando ya la persona obtiene la información que obtiene, ya no tuve más acompañamiento psicoterapéutico. De hecho, nunca conocí el expediente hasta que me lo entregan como parte de la vista de todo el expediente, pero digamos que un año después, ¿no? Es decir, en junio de este año. ¿No? Al mismo tiempo que se lo entregan pues como parte de un proceso así lo cual a mí me pareció también muy violento, porque pues se supone que estaban hablando de un tema íntimo que es de mi salud. Entonces fue lento. El tema de medidas cautelares, a las personas que deseen cómo implementarlo, tienen que solicitarlo por escrito, tienen que dejar constancia de lo que están pidiendo, tienen que estar dando constancia de qué tipo de apoyo te están dando y hasta qué fecha y qué clase de apoyo te están dando, y si realmente te estás sintiendo no protegido o protegida, o por el contrario, ¿no? Estás siendo revictimizada, que fue la parte que yo sentí y señalé. En ningún momento, pues, solamente en alguna ocasión, y hecho a insistencia de mi parte, pues se me dio la asesoría jurídica, y la asesoría jurídica pues solamente consistió en un correo y una llamada telefónica en donde me daban los plazos, ¿no? A grandes rasgos, pues que vienen en el mismo estatuto y en los mismos lineamientos. Pero, por ejemplo, nunca me dijeron, ¿sabes qué? ¿Tienes alguna abogada? ¿Tienes algún abogado? Si tú no tienes algún abogado o una abogada o quien te lleve tu caso, nosotros te podemos ofrecer alguno por oficio, porque pues, o sea, pareciera que quien activa el protocolo pues tiene todo el conocimiento del procedimiento que está hecho bajo una naturaleza jurídica muy particular y muy específica, y que sí implica tener conocimientos como de litigio y también de estos casos. Entonces, el ser víctima no te da esos conocimientos, y en ningún momento el procedimiento lo prevé, o por lo menos a mí no se me dijo, ¿sabes qué? Si tú no tienes el conocimiento o no te sientes capaz, porque esa es la otra situación, ¿no? Quien acude a este tipo de protocolos porque está viviendo un tipo de violencia, y seguramente su situación psicoemocional y de física pues no estará en las mejores condiciones, y esto no está previsto, esta opción. Entonces, quienes deseen optar, yo les diría, pues pídanlo por escrito, documentalo, y en verdad sean muy puntuales con el tipo de exigencia de apoyo que requieren, y si no es suficiente también háganlo saber, ¿no? Están en todo su derecho de pedir ese acompañamiento tanto psicológico como jurídico, que desde mi punto de vista, en mi caso yo por conocer, por saber del tema, por estar informarme, lo fui exigiendo, pero en verdad sentía que era más, o sea, sentía que me lo daban principalmente porque lo exigía y como por cumplir, ¿sabes? En el sentido de, ok, ya, pero no me pidas más. Es decir, no hubo un momento en que me dijeran, oye, ya te sientes bien, o sea, alguna duda más.
Sí, me dijeron ahí están los teléfonos, pero en verdad respondían cuando podían. De hecho, una de las cosas que también yo critico y señalo y pongo en contexto es la lentitud con la que el procedimiento se realiza. En algún momento, pues yo lo mencioné en mis redes sociales, espero y no se haya malinterpretado, pero era porque justamente yo mandaba correos electrónicos preguntando sobre el estatus y no me daban respuesta. Entonces, ante esa situación, pues yo tenía que ir a recurrir a redes sociales para decir, ¿saben qué? Ya pasaron 6 meses y no he recibido respuesta sobre en qué etapa vamos, ¿no? Y en ningún momento, por ejemplo, a mí me decían, ¿sabes qué? Pues se aprobó, hasta después, ¿no? Obviamente, me decían, no es que pues se extendieron los plazos por esta situación. De hecho, pues nunca me dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos, sí, a veces me decían, estamos rebasados de casos, lo cual, pues a mí me hacía pensar de dos cosas. O hay poco personal y poco presupuesto, lo cual habla del interés sobre este tema, o bien los casos superan tanto el presupuesto asignado y el personal asignado, pues que habla el clima laboral. Es decir, pues si tú tienes muchos casos de violencia de los cuales no te estás dando abasto, a pesar de que ya presupuestaste correctamente, a pesar de que designaste personal adecuado, entonces pues tienes que revisar tu cultura organizacional desde mi punto de vista. Tienes que hacer un diagnóstico, es decir, ya no estamos hablando de una situación particular, sino que algo que es sistémico y estructural, que desde mi punto de vista me quedo con esa duda. Entonces, hasta junio, hasta diciembre, me miento, hasta enero, yo recibo miento en junio, en julio, llaman a mis testigos, pero los llaman de una manera en donde les mandan, por ejemplo, mis personas testigas, pues son personas que, pues si yo ya no trabajo ante el INE, pues son personas con las que yo colaboré, como consejerías, como compañeros de trabajo, de los cuales no tengo ya ningún vínculo laboral, ni, ¿no? Inclusive después ni cercano, porque yo en algún momento me mudaría de estado, ya no estaría en Querétaro. Y en el caso de estas personas, pues les decían, a tal hora y a tal día tienes que conectarte vía Teams para pues tener tu testimonio. Y les avisaban a veces pues 48 horas antes a sus correos electrónicos. Algunas de estas personas sí me llegaron a decir, oye Rebeca, pues yo no puedo esa hora, ya mandé un correo diciendo que no puedo, que me la reprogramen, y no les contestaban. Y entonces cuando ya no me daban más información, ese testimonio después me decían a mí, ¿no? En el expediente, pues que esa persona no se presentó. Hubo quien sí me dijo, oye, por favor te pido que me apoyes en contactar a quien te da tu enlace, porque a mí no me han contestado, ¿no? Fue un caso en particular, no voy a decir nombre, pero está en mi expediente, que yo dije, oye, por favor, esta persona está pidiendo que la reprogrames porque quiere confirmar su testimonio, es uno de los testimonios más importantes, y que durante las diversas etapas, como en la etapa de ayer de alegatos y pruebas, pues han querido desvirtuar, y asistió, ¿no? Pero lo cierto es que a estas personas pues se les dieron 48 horas, no se les dio ni siquiera, mira, si no puedes, este es el teléfono para que tú puedas pues reagendarlo, ¿no? Era esta hora, y si no, se como pierdes tu oportunidad, ¿no? Y así está en mi expediente. Cosa que no sucedía y no ha sucedido con los testigos de las dos personas que yo denuncié, y lo comento porque no sé si es el procedimiento que aplica en contra de las demás personas. Pues ¿por qué? Porque como son personas que forman parte del instituto y son trabajadoras, pues a ellas no les llega un correo de invitación, les llega una instrucción, y es justamente donde yo, cuando me fui al tribunal, pues denunciaba que esas son diferencias y dinámicas de poder, porque a ti cuando te instruyen tú tienes la obligación de estar y usas tu horario laboral, que es lo que, ¿no? Y tienen que estar, y en ese sentido, pues esas personas testigas, tanto ¿no? Del instituto, por decirlo, tanto de la persona denunciada como por la propia dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues nunca faltaron, ¿no? Entonces, en el caso de las personas testigas de la persona denunciada, pues a diferencia de mi caso, que les daban la notificación con 48 horas, ¿no? A veces 3 días, cuando mucho, pues aquí era mínimo una semana a estas personas, y generalmente eran personas que laboraban, ¿no? O tenían un vínculo mucho más cercano, ¿no? Excepción de una persona en particular en esta última serie de
pruebas y alegatos, pero en particular el resto, de hecho, se conectaban durante sus horarios laborales. Inclusive, por ejemplo, en una serie de alegatos como la de ayer, a mí nunca me permitieron hacer la pregunta de, bueno, ¿en qué calidad estás haciendo tu testimonio? Porque estás en un horario laboral, como amiga de la persona denunciada o como pues su subordinada, porque tú tienes un cargo que está subordinado a esta persona, lo cual pues también pues hace pensar en qué tan comprometido puede estar tu dicho, porque esa persona pues te evalúa y de ahí depende gran parte de tu estabilidad laboral, ¿no? Pero aparentemente dentro de los procesos esas cosas no son tan claramente vistas, ¿no? Entonces, lo que les quiero señalar es que en mi caso, pues yo hago una denuncia contra dos personas, eh, por alguna razón me las separan, ¿no? Por alguna razón es que sí hay una explicación, pero no quiero extenderme, y entonces me lleva pues que yo lleve dos procesos, a pesar, pero es muy irónico porque el INE primero nada más la toma una vez las testimonios a mis personas testigas, pero al momento de que lo dividen en dos procesos, pues yo tengo que pasar por pruebas y alegatos dos veces, de una persona denunciada y luego de la otra, lo cual pues yo les decía a las personas que llevan el proceso que cuidaran mucho la parte donde se me revictimiza, porque evidentemente pues la contraparte dentro de su defensa tendrá que argumentar, y había unos argumentos que tendían a descalificar, desvirtuar mi trayectoria laboral, mi trabajo, mi calidad de trabajo. Eh, y esto pues era delicado porque pues una va denunciando violencia y entonces de repente los testimonios de pruebas y alegatos parecieran que es una está en una situación de responsabilidad administrativa, cosa que no es cierto. Pero cuando una ha vivido un entorno de violencia, eh, considero yo que esas situaciones se deben de cuidar. Lo manifesté reiteradamente. De hecho, pues yo he pedido desde en todas mis pruebas y alegatos que por favor, y fundamentándome en el estatuto, que se incorporara una persona de COPRED o de CONAPRED para asegurarme que no se me revictimizara, cosa pues que no ha sucedido. Me han dicho que no, que ellos iban a asignar una persona de atención integral del protocolo HAS, que lo único que hizo fue estar presente sin decir nada, a pesar de que durante las pruebas y alegatos, desde mi punto de vista, sucedieron cosas que pues yo ya observé que creo yo que no eran correctas. El asunto es que hubo dos pruebas y alegatos, una en febrero con la primera persona denunciada que fue vinculada, la otra persona de mayor cargo jerárquico fue, digamos que, desestimada, lo cual me llevó a que yo impugnara ante el tribunal. Entonces, mientras se iba resolviendo las pruebas y alegatos de uno, al mismo tiempo yo estaba impugnando otro que terminé ganando por medio de dos juicios electorales, pero en el Inter a la primera persona denunciada pues la desvincularon. Eh, y esto pues estamos hablando de en pasa un año, ¿no? Me lleva obviamente al segundo juicio electoral, en donde pues en el Inter pues una de las personas denunciadas lamentablemente fallece, pero pues yo continúo pues haciendo mi juicio electoral contra otra de las personas que están siendo señaladas. Y justamente, pues yo vuelvo a reiterar, ¿no? Que me brinden garantías de no revictimización, de un procedimiento de pruebas y alegatos que sea seguro. Nunca recibo respuesta. De hecho, yo digo que manifiesto que asisto a la prueba del día de ayer, que fue alegatos, pues manifiesto que asisto bajo protesta, porque pues no se me dio respuesta. Inclusive yo pregunté porque a la contraparte sí me di cuenta a la primera persona, cuando me dieron el expediente completo, que en su momento pidió pues conocer todas las pruebas que yo había dado, ¿no? Previamente para poder ejercer su defensa debidamente, lo cual me parece que es correcto, y ahí me estaba pues en qué momento se le entrega, y yo hice lo mismo. Pedí pues los argumentos por los cuales estaba defendiendo, porque intuía que dichos algunos argumentos iban a ir a pues entrar una narrativa en contra de mi trayectoria laboral, de mi desempeño, y pues para tener elementos para hacer una defensa más adecuada, y no tuve respuesta, ¿no? Esto así se llevó la prueba, la sesión de pruebas,
pues, la sesión de pruebas y alegatos del día de ayer. Gracias, Jessica Rivera Hamed, por conectarte. Cualquier duda estoy al pendiente. Y pues fueron las pruebas de alegatos, de hecho, en los dos que viví, realmente son muy largas. Y me parece que son procesos que también hay que cuidar, tanto quien lo va a solicitar, tener como ese apoyo psicoemocional, y yo creo que es algo que se tiene que revisar. Por ejemplo, son 4 personas testigas que la persona denunciada tiene que proporcionar, lo cual mínimamente lleva 1 hora, pero por ejemplo yo tuve una sesión de 1 hora y media en donde la persona denunciada puede hacer 10 preguntas a su persona testiga. Y por ejemplo, pues lo que yo vi es que pues la persona hace preguntas, y una persona moderadora o mediadora del servicio profesional electoral de la dirección, pues digamos que va validando si la pregunta es legal o no legal. ¿A base de qué criterios? No lo sé, nunca lo dice. Aunque sí dice al inicio que no debe ser preguntas insidiosas, preguntas, ¿no? Pero al final, por ejemplo, le permitían preguntas que a mí me negaban, como por ejemplo que se pronunciaran sobre mi desempeño como funcionaria electoral, y entonces las otras personas testigas podían dedicarse hasta 15 minutos hablando pues lo mal que yo había sido como funcionaria electoral, lo cual pues en ningún momento la persona decía, oye, aquí hay un juicio subjetivo. Y cuando yo quería decirles, oye, pues ya que tú estás desacreditando el juicio de una de mis testigas, nada más te quiero preguntar, ¿no? Porque es una feminista muy reconocida, por ejemplo, dentro del estado de Querétaro, si tú confías en esta persona, o qué opinión tienes de su trayectoria laboral y como feminista. Y pues son preguntas que me impidieron realizar. Evidentemente yo fui tomando nota y hice llegar mis observaciones posteriormente, diciendo que me parecía que había poca parcialidad en la manera en que, por ejemplo, la contraparte, que era la denunciada, literalmente no le observaban sus preguntas, y yo tenía que escuchar 1 hora, ¿no? Como sus testigos hablaban muy mal de mí sin proporcionar elementos documentales en muchos casos. Inclusive tenían que decir, diga qué dijo la señora Rebeca Garza cuando pasó esto, ¿no? Y yo estaba ahí presente, y a veces yo decía, eso no pasó, eso no lo dije, ¿no? Pero no tenía la oportunidad de decirlo, y pues eso no estaba ni siquiera en ningún expediente, y eso lo permitían. Y en cambio, cuando yo quería decirle, bueno, quiero hacerte una pregunta sobre un acta, ¿no? En donde pues quiero asentar cómo hay un entorno transfóbico del Consejo Local, no me permitieron hacer esas preguntas, ¿no? ¿A qué voy? A que pues sí, la verdad, esta etapa sí es muy emocionalmente muy desgastante. Para mí, yo terminé agotada porque empecé a las 10 de la mañana, empezó, de hecho yo desde las 9 ya tenía que estar preparándome, desayunando, ¿no? Alimentándome bien, y terminé la última a las 5, empezó, y acabé a las 6:30, duró 1 hora y media. Entre testimonio y testimonio había 1 hora más o menos, en donde pues realmente pues no da mucho tiempo más que sacar la energía. Si tú quieres tomar nota de lo que pasó, prepararte para la que viene, pero realmente, una sesión de pruebas y alegatos es una jornada laboral para la víctima. Yo me pregunto, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, cuando fue la primera sesión, pues tuve la fortuna, y tengo la fortuna de que pues donde estoy trabajando, pues son muchas compañeras mujeres feministas que entendieron la situación, y no solamente me permitieron ausentarme a pesar de estar en una hora laboral, sino me acompañaron emocionalmente, lo cual yo agradezco y reitero. Tampoco voy a decir nombres, pero si me escuchan ellas saben quiénes son. Pero por ejemplo, si hubiera estado en otro entorno laboral ahorita, difícilmente, yo no sé cómo hubiera podido atender 8 horas, ¿no? O pido trabajo, pero además, por ejemplo, yo terminé con un dolor de cabeza espantoso. Hoy me siento muy agotada. ¿Por qué? Porque en verdad, en esa serie de pruebas y alegatos, yo como víctima tuve que escuchar una serie de testimonios que desde mi punto de vista no son acordes en la realidad, y que tienden a centrar la narrativa evidentemente de quien se quiere defender, pero en vez de decir pues, la carga de la prueba, si yo denuncio que tú no me diste apoyo, si yo denuncio que tú me violentaste por omisión, porque no hiciste A, B y C, pues lo correcto es que tú me digas,
aquí está la prueba de que yo hice esto, que yo sí apoyé, que yo sí estuve presente, que yo le llamé, que constantemente, al contrario, ella no me llamaba, ¿no? Y no es cierto. De hecho, cuando yo les preguntaba, bueno, a ti, ¿no? Que estuviste cercano cuando te dijo que yo renuncié, te dijo por qué renuncié, te contó de mis corazones de salud, qué hicieron para darme un acompañamiento psicosocial o emocional, y simplemente es nada, ¿no? Lo que importaba es el proceso electoral, ¿no? Entonces, esto pues también refleja algo que pues yo reiteré como parte de los testimonios de las consejeras y consejeros, es de pues cómo hay un trato inhumano dentro de ciertos entornos laborales que se normaliza, y entonces la violencia se normaliza. Eh, entonces lo que quiero decir es que pues yo llevo ahorita año y medio de una queja de acoso, denuncia por hostigamiento y acoso sexual y laboral. En mi caso pues, le llamé violencia institucional porque la fui pues insertando dentro de un contexto de reiteradas omisiones, ¿no? Y tratos que no eran adecuados, como lo documenté en correos electrónicos. Pero también hay cosas que yo no narro porque sucedieron en lo privado, y esto es algo que sucede mucho con la violencia, pero que sí sale de los testimonios de las diferentes personas, ¿no? Narran. Yo escuché que le dijeron esto, yo escuché que no le daban respuesta a sus preguntas, a sus correos, ¿no? Pero toda esa, es decir, mi narrativa es congruente con lo que encuentran las demás personas testigas, ¿no? A excepción de las personas que dependen jerárquicamente de la persona denunciada, pero fuera de eso hay una congruencia inclusive de vocalías ejecutivas. Pero pues cuando se resolvió el primer caso, que es donde yo denuncié, me fui al tribunal, pues pasa algo que también ya hemos analizado, yo he estudiado mucho este tema con mi amiga Erika López, ¿no? Pues lo que llamamos recorte de la realidad, ¿no? Es decir, cuando se identifica la litis, se hace un recorte de la realidad, donde en particular para el caso de las personas trans, pues el cisexismo impide ver que hay dinámicas que sí están participando, pero al no tomarlas en cuenta no entran dentro del análisis, y todos esos elementos que sí aparecen en los demás testimonios pues quedan fuera. Y entonces eso es lo que lleva de repente a que digan pues es infundado, ¿no? Entonces ese es lo que el reto que me ha tocado, como estar constantemente tratando de hacer visible. Pero yo lo que quiero como mencionar es el protocolo HAS de mi experiencia, primero cuando acompañé y ahora como víctima, pues creo que tiene una gran una estructura y un procedimiento en donde pues las víctimas corren el riesgo de ser revictimizadas. Yo me he sentido revictimizada varias veces. El proceso facilita que la persona denunciada pues pueda ser protegido o protegida a partir de una serie de suma de testimonios que no están relacionados con la denuncia original. Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona, yo denuncio que a mí me trataban mal, y preguntan a otra serie de personas, ¿no? Principalmente con las que tiene buena relación, si ellos vieron algo raro o si tuvieran una relación denunciada, pues evidentemente van a decir que no vieron nada y que la relación es correcta. Entonces dicen, perfecto, pues entonces no pasa nada. Es decir, como Dios anulara una vivencia. Y esto es muy grave, ¿no? La manera en cómo se analizan este tipo de violencias, a pesar de que sí hay otra serie de testimonios, ¿no? Que respaldan una historia de esta naturaleza, pero son descartados o minimizados. Y más, como en mi caso, ¿no? Que yo he estado denunciando cisexismo y transfobia dentro de mi caso, y violencia testimonial. Entonces, para las personas que pues van a aplicar o han aplicado el protocolo HAS, pues les diría tengan paciencia si lo van a hacer dentro del instituto.
no es un procedimiento que desde mi punto de vista se resuelva rápido. Yo creo que si hay alguien que trabaja en el INE y tiene la capacidad o el poder o la atribución de incidir, pues ver que esto te debería de durar menos. ¿Por qué? Porque en particular una persona que denuncia estando dentro, porque es difícil mantenerte en un entorno que tú consideras violento y la solución llegue 1 año y medio después o 2 años, que es lo que yo llevo. O las medidas cautelares. En mi caso, las medidas cautelares fueron escritas en diciembre, pero pues yo ya había pasado todo lo que yo había pedido que pasara. Y pues ya no era necesario aplicarlas, pero porque ya había sucedido todo lo que yo había pedido que se aplicara en su momento, ¿no? Entonces, creo que ahí hay áreas de oportunidad. Creo que las personas, por ejemplo, necesita el protocolo HALS asegurarles una defensa como de oficio, en particular si es rama administrativa, pero no importa si eres del servicio profesional electoral. Creo que se mal supone que las personas, porque somos del servicio profesional electoral, debemos de ser nuestra propia defensa. Y esto no es correctamente cierto porque, insisto, implica conocer ciertos procesos como de litigio e inclusive de perspectiva de género y violencias de género, de la cual no todas conocemos. En mi caso yo he tenido que aprender algunas cosas y de manera rápida y de manera dolorosa, pero ¿qué hace? Que creo que estos son elementos que desincentivan que las personas puedan denunciar o bien continúen con la denuncia, ¿no? Y entonces pues puede malamente generar un índice o diagnóstico de decir, bueno, pues como poca gente denuncia o bien las denuncias no concluyen, pues no hay problemas de violencia, cuando el problema es el instrumento que está simulando, que está resolviendo un problema social y un problema de clima laboral, de violencias, cuando no es así. Y lo único que hace es simularlo y agravarlo, porque al simularlo y permitir la impunidad, inevitablemente estas situaciones van a ser latentes. Y ya lo que yo quiero cerrar ya con esta intervención es, he recibido pues acercamientos de personas que han, nada más he visto dos, la verdad, pero por diversos medios que han, bueno, han sido varios, la verdad, que han expuesto quejas y que se han sentido pues frustradas, incomprendidas y no escuchadas, y literalmente me han mandado sus expedientes. Primero comentarles que si no hay contestadas porque una las he visto ya muy por cuestiones de otras que realizo, como el tema de lo que hago fuera de mi horario laboral, pero también este tema, ¿no? Una de las cosas que yo he llevado al tribunal es que yo he sido mi propia abogada, mi propia defensora, y entonces, por ejemplo, como ayer, ¿no? Toda una audiencia de ayer es muy desgastante. Entonces, yo sinceramente, quienes me han escrito, yo me siento con la capacidad, y lo digo con la humildad de la responsabilidad que implica esto, de acompañar otros casos. Lo que sí puedo es ofrecerles la liga de un tendedero que desde la sociedad civil se abrió, por si alguien quiere publicar denuncias, ¿no? Con gusto se comparte, es público, ¿no? Cualquier persona lo está compartiendo. Y en cualquier caso, si alguien me dijera, oye, quiero tu formato, puedo compartirlo, ¿no? El cual, ¿no? Porque a veces yo así aprendí, ¿no? A partir de un formato, cómo se hace un JDC, más la ley y los cursos, pero dar el acompañamiento, sinceramente, yo no me siento con la capacidad física, emocional, porque pues creo que llevar mi caso, apenas me he permitido yo sostenerme a mí misma, más mi trabajo y otros compromisos como escritos, conferencias que realizo con mucho gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me disculpo a las personas que no les he podido contestar, porque en verdad me ha superado muchas cosas, y ya cuando he visto esos correos, pues ha pasado mucho tiempo, y sí les planeo como, por lo menos, pues dar un mensaje de alivio, pero ténganme paciencia porque en verdad no me da la vida.
pero está el tendedero que salió de sociedad civil y pues creo yo lo que les diría a las personas, simplemente ya con esto cierro, es pues que denuncien. Si alguna persona siente que en su entorno laboral pues hay violencia, pues que denuncie, que se informe de los lineamientos, que se apoye de sus redes de amistades, ¿no? Porque creo que es la única manera en la cual pues las personas que no solamente por cuestión laboral, sino tenemos la convicción, ¿no? Porque también lo hacemos, en mi caso yo lo hago como parte de lo que se llama activismo, que buscamos una sociedad pues más libre, más pacífica, más solidaria, más inclusiva, pues algo que necesitamos erradicar pues son los contextos de violencias que surgen de dinámicas mentales en donde algunas personas se sienten superiores que otras, ¿no? Por alguna razón. Y creo que eso pues no debería de existir, mucho menos en contextos que consideramos democráticos. Entonces yo con esto cierro mi experiencia hasta aquí con respecto al protocolo HAS. ¿Qué sigue? Sobre mi caso, pues nada más esperar. Ya se hizo la prueba de alegatos, ya mandé mis observaciones y pues que el INE pues haga la respuesta, o decir, resuelva. Y pues evidentemente si yo no estoy de acuerdo, pues me iré al tribunal, pero pues ese puede suceder también que resuelva mi favor y la persona, la otra contraparte, pues tampoco esté de acuerdo y se vaya al tribunal. Entonces, digamos que esto pues, todavía sigue. Y entonces yo lo que diría a las personas también que realizan una denuncia de esta naturaleza, también sepan que pues aunque la ley, la constitución dice que la justicia tiene que ser rápida y expedita, desgraciadamente ella en algunos contextos es muy lenta. ¿Sí? Y entonces pues yo les pido la paciencia, armarse de mucha paciencia, de personas que sepan y que te sepan acompañar desde el corazón, para que te puedan asesorar desde el corazón, ¿no? Porque no solamente es como la técnica, ¿no? Porque pues una tampoco es carne de cañón, ¿no? Sino también cuidar lo humano, ¿no? La dignidad humana, el corazón, la emoción, la salud mental. Muchísimas gracias a las personas que vieron este video. Más que nada yo lo que insisto, quise como hacer un repaso sobre lo que ha sido el protocolo HASL, que es el que pues prácticamente llevo año y medio, ya voy para 2 años, ¿no? Como pidiendo con su aplicación, con su seguimiento, ¿no? Ya lo había estudiado, pero a partir de, ahora sí, de cómo me ha atravesado, pues evidentemente le encuentro como estas áreas de oportunidad que evidentemente en algún momento quiero yo, le decía una amiga también, escribir al respecto, pero pues digo, me siento muy cansada, pero sé que en algún momento pues tendré que hacer el análisis respectivo y presentarlo a las instancias correspondientes, pero digamos que el diagnóstico ya tengo una parte a partir de lo que he vivido y la documentación que he ido acumulando y de mi expediente. Cualquier cosa, pues, insisto, estoy en la mejor disposición, ¿no? De dar una palabra de aliento, de inclusive compartir algún documento, pero no, insisto, no me siento con la fuerza de dar acompañamientos como legales, porque aparte, bueno, yo no soy abogada, yo he tenido que ser mi defensora y pues también quiero ser yo muy honesta con lo que puedo aportar y no puedo aportar, ¿no? Entonces, ya en su momento, gracias Erika López por conectarte, ya estoy por terminar de compartirles. Más que nada decía pues lo que ha sido mi apreciación del protocolo HAS de hostigamiento y acoso sexual y laboral del INE, y las áreas de oportunidad que espero algún día yo pueda escribir, y si es contigo, querida Erika, pues será un orgullo y un placer, ¿no? De estos análisis que hacemos de repente de la política pública, de cómo se aplica, pero pues evidentemente una espera justicia, ¿no? Espero yo la justicia y como les decía en otro video, pues si no es como yo espero, pues por lo menos tengo la oportunidad, y es donde aprovecho estas redes sociales, de contar mi testimonio, de hacerme justicia testimonial en el sentido de pues ir narrando parte de lo que yo he estado viviendo, porque pues cuando me llega mi expediente resulta que la autoridad resolutora ve cosas
de cosas incompletas desde mi punto de vista, o no logra ver todo el panorama que yo he estado como denunciando y que he llevado al tribunal, y hasta el momento he encontrado en el Tribunal Electoral, en este caso Sala Monterrey, el respaldo en el sentido de el respaldo argumentativo, lógico, apoyado en criterios como el protocolo de la Suprema Corte de Justicia, en casos que involucran orientación sexual, identidad de género, el propio protocolo trans del INE, tratados internacionales e inclusive recomendaciones internacionales que yo ya hice llegar al INE, en su momento hice llegar al tribunal, ¿no? Y yo espero que el INE tome en cuenta estos criterios que no han sido tomados en cuenta desde mi punto de vista en las partes iniciales, pero bueno, la esperanza muere al último. Con esto concluyó mi transmisión, creo que es la primera del año, y les deseo a todas y a todas un feliz año 2023, que la paz, la justicia, el amor y la salud nunca nos falte.